Hello, my dear students. How are you today? Queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casitas, ¿cierto? Cuidándose como siempre. En estos tiempos todavía estamos en cuarentena muchos de nosotros y nosotras, así que les envío mucha fuerza a todos y que estén muy bien, espero. Today, we are going to have our session number 17. El día de hoy ya vamos a tener nuestra clase correspondiente a la sesión 17. Ha pasado mucho tiempo, ¿cierto? Que llevamos en estas clases a distancia. Así que les envío un gran abrazo, ¿cierto? Y mucha fuerza porque lo han hecho espectacular. Let's start the class for today, recordándoles, ¿cierto? Que estamos on unit number 4, estamos en la unidad número 4, ¿cierto? Que se titula Ocean Life, ¿cierto? Vida en el océano. Como saben ustedes, ya estuvimos viendo esto. Let's make a review about the sea animals that we have learned. Hagamos un repaso, ¿cierto? De estos animales marinos que aprendimos. The first one is seal, lobo de mar, o foca, como muchos te dicen. Jellyfish, tenemos acá la medusa. Shark, el tiburón. También tenemos the blue whale, la ballena azul. Turtle, la tortuga. Octopus, el pulpo. And we have the crab, el cangrejo. And the orca, la orca, ¿cierto? Ahí tenemos una turtle que está bailando. And the next part of the class is the class objective or aim for today. We are going to practice the present simple using they and use it in a project. El objetivo de esta clase del día de hoy, aparte de trabajar con el libro, es entender el uso del present simple, específicamente utilizando el subject they, el sujeto they, y también vamos a utilizar todo este contenido en un proyecto que ustedes ya saben que es en el cual estamos trabajando. To start the class for today, I need that you please open your student's book on page 54, activity number 1. Por favor, anda a buscar tu libro de inglés y lo abres en la página 54 en la actividad número 1. Si no tienes tu libro a mano, por favor, ponle pausa al video, yo te espero y tráelo, ¿cierto?, para que podamos trabajar en él. Ahora que ya tienes tu libro abierto, we are going to listen a story. Vamos a escuchar una historia y vamos a aprender some grammar. Vamos a aprender ahí alguna gramática. Esto es una historia que viene en un audio, ¿cierto? Pero como desde este programa que yo grabo los videos no se escuchan bien los audios, te la voy a leer, ¿ok? So, I need that you please listen attentively this story. La vamos a escuchar esta historia atentamente y vamos a aprender un vocabulario, grammar, perdón. Listen and read. Necesito que mientras yo vaya leyendo, tú vayas, ¿cierto? Yo vaya hablando, tú vas leyendo. Ok, listen attentively. Hello, can I ask you some questions about great white sharks? Y la niña dice, yes, of course. What do you want to know? Do great white sharks live in groups? No, they don't. They live alone. Do they eat turtles? Yes, they do. They eat turtles, seals, and fish. Do they lay eggs? No, they don't. They have babies. Do they breathe hair? No, they don't. They take oxygen from the water. Do you like great white sharks, Mark? Me neither, but I think they are amazing animals. Thanks for talking to me. Now I can write my project. ¿Ok? Esta es una actividad de audio que había en el libro, ¿cierto? Donde se escuchaba un diálogo. Y ahora vamos a conocer algún contenido, repasar más que nada algún contenido about present simple. ¿Cuál es el present simple? ¿Cierto? Es la acción que ocurre en el momento, ¿ya? ¿Y cuál es la estructura del present simple? Subject plus verb plus complement. Sujeto,
¿ya? Más un verbo, más un complemento. Esta es la estructura para una oración positiva, ¿ya? Now, ¿cómo yo digo o escribo una oración en negativo? Subject más el don't más el verb más el complement. Ya así escribo una oración. Básicamente es igual que la positiva, con la diferencia que yo tengo que agregarle el don't, que me va a negar la oración finalmente. Ahora, ¿cómo hago yo una oración en presente simple en pregunta interrogativa? Primero que todo, empiezo con el do, sí o sí, no otra palabra, solo el do. Luego agrego un sujeto, el verbo, el complemento y finalmente una de las cosas más importantes, como siempre les menciono porque si no mi oración va a estar incorrecta, es el signo de interrogación, ¿ya? Y como yo respondo a una pregunta, en este caso, yes, el sujeto más el do, o no, más el sujeto, más el don't. Veamos algunos ejemplos ahora. Por ejemplo, una oración en positivo con la estructura que yo te mostré acá sería la siguiente. They live alone. They, mi sujeto, live, el verbo, y alone es el complement. Veamos ahora una oración en negativo. They don't eat crabs. They don't eat crabs. Sujeto, they. El don't, ¿cierto? Lo vemos reflejado aquí. El verb, eat, y el complement, crabs. ¿Ya? Ahora una pregunta. Do they eat plants? Ahí tenemos una pregunta, ¿cierto? Y se ve clarito el do, ¿cierto? Que yo te dije que tenía que ir sí o sí. El sujeto, they. El verbo, eat. Y el complement, plants. ¿Ya? Y como yo podía responder una pregunta así diciendo yes, they do. O no, they don't. Así como yo te dije en el ejemplo. El sujeto tomo este mismo sujeto que está aquí, lo reemplazo. Algunos ejemplos de oraciones en presente simple. They live in groups. Ellos viven en grupos. Sujeto, verbo, complemento. They lay eggs. Sujeto, verbo, complemento. Do they eat plants? Una oración de presente con pregunta, ¿cierto? Interrogativa. El do, más el sujeto, más el verbo, más el complemento y finalmente el signo de interrogación. Y la respuesta a esa pregunta puede ser no, they don't. No, sujeto y el don't. Esta es una respuesta corta, por supuesto. Now, please, I want that you open your activity book on page 29. Abre tu libro de actividades en la página 29. Listen, order, and answer considering the aspects learned today. Vamos a hacer esta actividad juntos. Escucha, ordena y responde considerando los aspectos aprendidos el día de hoy. Para esto, yo tengo aquí un PowerPoint, ¿cierto? Para explicarte aquí. Tienes que hacer lo siguiente. Mira, voy a presentar este PowerPoint ahora sí para poder mostrarte y explicarte bien lo que vamos a hacer. Tenemos acá este ejercicio, ¿cierto? Donde tú tienes que ordenar estas oraciones que están aquí respecto al orden que te expliqué anteriormente. Por ejemplo, todas estas tienen un signo de interrogación, por lo tanto son todas preguntas. ¿Y cuál es el orden de la pregunta? ¿Te acuerdas? Do más el sujeto más el verbo más el complemento. ¿Ya? Más el signo de interrogación, pero aquí ya está. Y luego la vamos a responder. Yo te voy a ayudar con la primera, ¿ya? Solo con la primera, porque la otra la vas a hacer tú solita. ¿Ya? Vamos aquí a
espérate que está un poco loco el computador. Ahí tenemos la pluma. Por ejemplo, sabemos ya que todas empiezan con el do. Entonces yo voy a escribir el do, ¿cierto? Lo tengo aquí de todas formas. Como ya lo utilicé, lo tacho. Acá cometí un errorcito, así que voy a borrar. A ver, aquí, coma, borrador. Voy a borrar esto, que me equivoqué aquí. Y aquí. Y vamos a seguir entonces con el ejercicio. Luego voy a escoger el subject. Live es un verbo. Alone no es un sujeto. Octopus es un sujeto, ¿cierto? Los pulpos. Entonces aquí voy a escribir octopus. Disculpen si no escribo muy bien aquí, pero es muy complicado escribir en esta plataforma. Octopus. Ya, y luego, como ya lo ocupé, voy al verbo live. Live. Y el complemento alone, ¿cierto? Alone. Pésima la escritura, niños, pero bueno, era para explicarles cómo se hacía. Y luego tú respondes a esa pregunta como tú quieras, ocupando el yes, they do, o no, they don't. Por ejemplo, si yo quiero escribir que sí viven en grupos, escribo yes, coma, they do. ¿Ya? Eso era lo que quería explicarles más o menos de la actividad del día de hoy. Antes que se me olvide, ¿ven? Ahí está, listo. Una vez que termines eso, me lo envías, ¿cierto? Le sacas una fotito a la actividad y me lo envías, ¿ya? Antes que terminemos la clase, contarte que vamos a también recordar ahí que tú tienes esta estructura de presente simple si la quieres utilizar para el momento de hacer tus respuestas, ¿cierto? En el libro. Y te dejo una pequeña tareita para la clase online. Por supuesto que vamos a aplicar este contenido que aprendimos el día de hoy y siguiendo y continuando trabajando en nuestro proyecto, ¿cierto? De escoger un animal, averiguar más información. Ahora, ya que tú escogiste, ¿cierto? El animal marino, vamos a crear oraciones utilizando los aspectos generales y específicos del animal escogido. O sea, los aspectos que tú ya encontraste, ¿cierto? Que vivían 300 años, algunas las tortugas, por ejemplo, etcétera. Vas a crear oraciones utilizando esta estructura, la estructura del present simple. ¿Ya? Utilizando esta estructura, idealmente tú te puedes ir ayudando. Y la vamos a revisar estas oraciones sí o sí en nuestra clase consultiva. I want that thank you, please. Te quiero agradecer por estar aquí presente en esta clase. Te envío un gran abrazo. Sigue así. Lo estás haciendo espectacular. Y nos vemos en nuestra próxima clase consultiva. Bye, bye.